Mi nombre es Daniel Lago Ramírez, yo soy un crecido acá en Temuco, más bien, con mucha familia, sobre todo paterna, cerca de Cunco, entonces me vinculé de chico con el campo, con la zona rural, hasta que ya me motivé, ¿no es cierto?, a seguir más bien el camino de las artes visuales y me fui a Valparaíso el año 97. Empecé a ver un montón de otras cosas, de estímulos, y a introducirme más en las artes gráficas, en el grabado, que es lo que más he hecho últimamente y que más me interesa como obra. 20 años ya, desde el 2005 aproximadamente que vengo haciendo grabado, silografía o otras técnicas como más sistemáticamente. Hay como tres dimensiones de mi trabajo en el sentido de a lo que me dedico. Claro, por una parte soy artista visual, abocado al área de la gráfica, que es donde más vivo, y con lo que más vibro. También está la parte de investigación que me interesa y que ha tenido que ver con el rescate o la revalorización de viejos artistas, de reconstruir ciertas memorias, tanto en el contexto de Valparaíso como artistas también de la Araucanía que existieron mucho tiempo atrás y que están muy perdidos en el imaginario, que ya prácticamente no existen, y eso me interesa rescatarlo también. Y bueno, y la parte de la docencia en que me aboco en la Universidad Católica de Valparaíso y la Católica de Temuco, en ambas escuelas de arte estoy presente enseñando grabado, sí. Mi práctica tiene que ver en términos más técnicos, digamos, tiene que ver con trabajar sobre ciertos soportes, primero tallando esos soportes, obviamente teniendo una predefinición de los diseños respecto de lo que yo voy planteando, el proyecto que sea. Yo voy desbastando, entonces mi trabajo es bien físico también. Voy desbastando matrices que se llaman, que son planchas de MDF, de terciado. Las voy desbastando, luego las entinto con una tinta particular, tinta tipográfica de la antigua imprenta o tinta offset, o más profesional de grabado también. Entonces entinto esa superficie y luego trabajo con una prensa y con el soporte de papel donde se imprime esa imagen entintada en un papel mediante la presión que ejerce la máquina de la prensa, y tenemos ahí como resultado la estampa que va a ser firmada después, va a ser exhibida, expuesta, coleccionada, en fin. Esto del grabado tiene que ver mucho con los tiempos, sí. Es verdad, y eso es lo que yo he ido como definiendo. Hay tiempos de ejecución, que es cuando uno desarrolla una matriz, ¿cierto? Hace una transferencia o hace el dibujo y después lo va a resolver, lo ejecuta con las gubias, qué sé yo. Entonces, este mundo del grabado es un mundo gigantesco, un grandote, del cual yo tomo una parte y me desarrollo ahí como en ciertas parcelas de eso, porque hay muchas subtécnicas. Me encanta porque es un proceso que siempre tiene muchas sorpresas, o sea, no es como una pintura que uno va trabajando directamente y uno va aplicando veladuras o empastes y uno ya va sabiendo cómo va, sino que tú acá trabajas en una matriz, en un soporte, es como indirecto en ese sentido porque tú trabajas primero en un soporte y luego lo tienes que transferir al papel. Y al momento de transferir al papel tú nunca sabes cómo va cuando haces una prueba de estado que se llama, entonces tú siempre te encuentras con alguna sorpresa, y eso es súper bonito. Bueno, primero, quizás en lo temático, me interesa mucho relevar, ¿no es cierto? Trabajar a veces en base a las citas, tomando imágenes antiguas, digamos, y replanteándolas. A mí me interesa instalar un poco la cuestión como histórica de la memoria, sea como la memoria mítica del paisaje o de otros artistas, instalarla en el grabado. O sea,
hacer que de alguna manera el espectador se entre como en el paisaje, sea un paisaje más surreal o cierto, o de nuestra propia Araucanía, que también me interesa mucho. Pero con un gran formato uno puede conseguir eso, que las personas se puedan entrar de alguna manera, ¿no es cierto?, en ese universo de manera casi como física. Entonces, la inspiración está, yo diría, en el un poco paisaje cultural, de alguna forma, ¿no? En el paisaje cultural, en la historia, que también está un poco borrada quizás. Hay un aroma, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco con lo aceitoso, con lo grasoso, lo pesado de las tintas, que tú tienes que tratarlas, ¿no es cierto?, después para poder trabajar con ellas. O sea, hay varios materiales que te dejan aromas que son como para mí interesantes, importantes, porque me hacen sentir que estoy eh, físicamente trabajando, ¿no? O sea, muy más implicado en la obra.